ayudar con la presentación. Queremos darle primeramente a conocer quiénes somos. Somos la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, FIDAP. Tenemos más de 60 años de presencia en todo el mercado latinoamericano. Fomentamos el desarrollo y la integración de las asociaciones nacionales de gestión humana en toda Latinoamérica. Forman parte de la FIDAC las asociaciones nacionales de 14 países. En este momento tenemos la representación de Colombia, Brasil, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Dominicana, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Haití y nos acompaña como miembro observador Nicaragua. El Salvador, perdón. Como federación somos parte de la WFPMA, que es una red mundial de profesionales de dirección de personas que fue creada en el año 76, cuyo objetivo es la de ayudar al desarrollo y la mejora en la eficacia de los profesionales de la dirección humana en todo el mundo. Y dentro de los productos y servicios que ofrecemos desde la asociación, uno de los espacios más bonitos que tenemos es la CIGET, que nos invita a vivir la experiencia en Cartagena de Indias, en el Congreso Interamericano de Gestión Humana que se va a desarrollar los días 25 y 26 de septiembre. Esta actividad la estamos haciendo en conjunto con la asociación en este caso de Colombia, que es ACRIM. Y en el marco de este congreso también tenemos la edición, o sea, la número 16 del Premio Ciudad a la Excelencia, que reconoce los logros, las prácticas, las iniciativas y las investigaciones relacionadas con el crecimiento y buen desarrollo del talento humano. La convocatoria ya está abierta, arrancó el 17 de marzo y va hasta el 23 de mayo. Así que les invitamos a que puedan ir postulándose en las diferentes categorías que tenemos habilitadas y más información pueden tenerlo dentro de nuestra página web fidadoficial.org. Otro de los productos que tenemos es la revista Talentum Latam. La revista Talentum es un medio de comunicación que recientemente sacó su edición número 22, El Poder Transformador del Coaching. Así que le invitamos también a que eso puedan descargarlo desde nuestra página web. Como producto y servicio también contamos con espacios como el ciclo de webinar, que son espacios donde generamos interconexión con diferentes colegas que van compartiendo información relevante. También tenemos el ciclo de webinar que es por el HRD, que justamente le vamos a presentar más adelante, que es por la conmemoración del gestor de talento humano, y el FIDAT Online, que son estos espacios en donde nos encontramos el último miércoles de cada mes. Y ya tenemos un programa desarrollado para lo que es el mes de mayo, en todos los miércoles, tanto el 7, 14, 21 y 28, con temas que tienen que ver con el liderazgo, innovación y bienestar en la nueva era. Dentro de este espacio, les queremos ya presentar a los panelistas que nos van a estar acompañando en el siguiente en el siguiente HRD. En un segundito que ya proyectamos. Ahí está. El rol estratégico de gestión humana en la nueva era es el título de nuestro encuentro. Nos van a estar acompañando Francisco Ruiz Macías desde Colombia, Karina Rivero desde Bolivia, Luis Manuel Ramírez desde Venezuela y estará moderando el espacio Milagro Segarra, que es presidente de la Asociación de Perú. Y ahora tengo, bueno, el honor de poder presentar a Jorge Carías, que es el representante de la Fundipe, con quien la ciudad mantiene alianza y que hoy está facilitando este espacio eh, con la intervención de Pilar. Así que, bueno, muy buenas tardes, Jorge. Creo que ya casi nochecita
hacia Europa, así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Freddy. En primer lugar, eh, mi padre me dijo dos cosas hace mucho tiempo, que fue siempre da las gracias lo primero y también pide perdón. Y digo, pero si no he hecho nada malo. Dice, bueno, pide perdón porque seguramente tú no lo sabes, pero ellos sí saben que has hecho algo mal. Así que gracias, gracias a Eliana como presidenta de la FIDAC por acogernos y por materializar lo que es el acuerdo institucional que mantenemos con la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Gracias a Judith, gracias a Erline y, bueno, y a todas las asociaciones nacionales que conforman la FIDAC, ¿no? Es para nosotros una gran satisfacción estar con ustedes hoy. Por otro lado, quería dar muchas gracias a Pilar Yacer, que es la que nos va a abrir una ventana nueva seguramente a temas importantes. Voy a consumir solo unos minutos porque lo importante es que Pilar nos cuente y nos diga, pero déjenme que les comparta algunas anécdotas más allá del currículum y todo lo que alguien ya, que incluso la inteligencia artificial puede hacer, ¿no? Pilar y yo nos conocemos hace más de 20 años, ¿eh? Pero teníamos algunas cuestiones en común antes. La primera es que ella es palentina, los dos estudiamos en la Universidad de Valladolid y yo soy cántabro de Santander. Y Palencia es una provincia que justamente es lo que está en medio de Santander y Valladolid, el lugar de encuentro. ¿eh? Eh, Además, según las historias no oficiales, en Palencia fue donde hubo el primer colegio universitario del mundo, mucho antes que Oxford y Cambridge, pero no está suficientemente datado y las siguientes universidades fueron en España las de Alcalá, Salamanca y Valladolid, que recoge el testigo de ese colegio universitario, ese principio del conocimiento universitario que se produce en Palencia. Eh, Palencia y Santander son dos provincias que no se sabe muy bien dónde está la frontera, porque ellos tienen la montaña palentina, que es como si fuera la montaña cántabra. De hecho, Cantabria se llamaba la montaña también. Y para nosotros, Palencia es el acceso a la meseta, a la parte plana de España, ¿no? Donde están los castillos y donde nace realmente España, entre las provincias de Valladolid, de Palencia y de Segovia. Es donde se origina lo que podríamos llamar la occidentalización hispana. ¿eh? Eh, por otro lado, eh, yo en Palencia es donde he descubierto parte de mi filosofía. Yo tengo una sociedad que se llama Epicteles, que es la conjunción de dos filósofos, el nombre de Epicteto y Aristóteles, que son mis gurús. El gurú de Pilar es otro gurú, que se llama Ludwig Wittgenstein, y que tiene un libro que ella me regaló hace ahora 14 años, que se llama Los cuadernos azul y marrón, que está aquí, no sé si Qué se ve muy bien, bonito, qué y que bonito. está dedicado, y por eso sé que es su gurú, porque me dijo: hola Jorge, espero que disfrutes con la lectura de mi gran gurú. Un abrazo, Pilar Yacer. Eh, la filosofía ha formado parte de nuestras conversaciones desde la primera vez que nos encontramos profesionalmente y siempre me pregunté qué hace una filósofa ahí, ¿no? Pilar ha escrito varios libros, es muy prolija, sobre todo desde el año 2019. Ha escrito un libro, el primero, que a mí me impactó muchísimo el título, supongo que es idea de alguien con buenas cabezas, que es sabes que te van te van a despedir y lo sabes. ¿eh? El segundo fue por qué recursos humanos debería ser como Netflix, o sea, un cambio de paradigma y de guión importante. El tercero, yo creo que fue al año siguiente, en el 2022, si mal no recuerdo, fue te van a contratar y lo sabes, ¿no? Y el último, que es por qué deberías tener a un filósofo en la empresa. Y me ha hecho, y nunca se lo he preguntado, y aprovecho para preguntárselo ya, es ¿por qué a un filósofo y no un filósofo? Entonces, yo creo que todos deberíamos ser un poco filósofos en la empresa. Entonces, había que tener a todos filósofos, porque la filosofía forma parte de la esencia del preguntarse los porqués, ¿no? Así que
Gracias, Pilar, por acompañarnos. Estamos ansiosos porque nos cuentes. Decidles a todos los que estáis en línea que si tenemos una filósofa, una doctora en filosofía, pues lo importante es preguntar, porque yo no me imagino ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles no hablando con sus alumnos y preguntándoles. Así que hoy, más que participantes, deberemos ser preguntadores. Así que tendremos al final unos minutos para que ustedes pregunten y tengamos un poco interactiva esa sesión. Así que sin más, gracias, Pilar, de nuevo, y somos todo oídos para que nos cuentes por qué hay que tener a un filósofo en la empresa. Bueno, Jorge, y bueno, muchísimas gracias por este pedazo de presentación. Se nota, por favor, que todos los que estáis 70 conectados, notáis que Jorge y yo somos amigos y la amistad es un vínculo muy importante, pero es muy importante a nivel de organizaciones. Y yo os iba a pedir un favor esencial, un favor de dejemos el móvil, dejemos todos los mails que estemos atendiendo, pero no porque lo que yo os vaya a contar sea especialmente interesante, sino porque para mí hay una parte muy interesante que es necesario recuperar en todas las empresas, que es las conversaciones. Y además me hace especial ilusión, porque además yo he viajado mucho en Latinoamérica, o sea, conozco muchísimo Lima, que he estado muchísimo allí, conozco Colombia, conozco Bogotá, conozco Costa Rica, conozco Panamá. Entonces, para mí son países muy cercanos. Conozco además a través de mi etapa de la educación a muchísimos alumnos allí. Entonces, a mí me gustaría plantear ahora mismo, y además esto va a ser una conversación, y que sea una conversación a distancia, aunque me han dicho que solamente tenga 10 minutos para conversación, pero yo creo que tenemos el chat abierto para hablar sobre los grandes desafíos que tenemos en los tiempos presentes, porque hay dos grandes desafíos que tenemos ahora mismo en los tiempos presentes, y uno de ellos es la tecnología. Y la tecnología me vais a decir, hombre, Pilar Yácer, me vas a venir ahora a hablar de la tecnología como un gran desafío, pero yo interpreto la tecnología como un sexto sentido. La tecnología ya se ha incorporado como un sexto sentido. ¿Y eso qué significa? Que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de comprar, nuestra manera de em, accionar en las empresas ya viene absolutamente determinada por la tecnología. Y os voy a contar dos grandes ejemplos. Dos grandes ejemplos, ¿cuáles son? Es decir, a mí hay uno que me inspiró uno de mis libros, que es el de ¿Por qué recursos humanos debería ser como Netflix? Que es ¿por qué los algoritmos tienen muchísima más empatía que cualquiera de los jefes? Que ahora os diré, Jorge no lo ha dicho, pero yo he cambiado 12 veces de empresa, pero ¿por qué los algoritmos tienen más empatía? La empatía, ¿no? O sea, algo específicamente humano, algo que es algo absolutamente que conocemos y que sabemos controlar los humanos. ¿Por qué los algoritmos tienen más empatía? Claro, yo he tenido muchos jefes y me encantaría que me dijerais, todos los que estáis conectados, ¿cuántos jefes no os han sabido decir vuestro nombre y apellido? Que claro, esto es el mundo de las empresas. Y llegan los algoritmos y os voy a contar un ejemplo. Netflix. Pues Netflix sabe absolutamente, Netflix o cualquier plataforma, sabe absolutamente en todo momento, se dirige a nosotros por nuestro nombre, personaliza, cosa que no sabemos hacer muchas veces desde los departamentos y desde la parte de las empresas, personaliza y además os voy a contar una anécdota que me encanta. Yo, a pesar de tener un libro escrito con el nombre de Netflix, hace 2 años
me fastidió muchísimo la política que hicieron en España de cuentas y me di de baja de Netflix. Pero aún así, el año pasado me enviaron un mensaje por email, ¿eh? Y me dijeron, el subject era así: Pilar, con mi nombre, queremos que vuelvas con nosotros. Claro, imaginaros, cualquiera de los que me estéis escuchando, recibir un mensaje con ese subject. Y el siguiente, claro, lo abrí y me dijeron, sabemos que has visto la serie de los Bridgerton, que estoy segura que muchos de vosotros la habréis visto, y la sabemos porque la has visto, y nos gustaría que vinieras, que volvieras con nosotros. Entonces, mi reflexión, ¿cuál es de la tecnología como sexto sentido? Ahora tenemos los datos. Y además aquí quisiera hacer una matización, porque claro, muchas veces las grandes empresas sí que tienen todos los datos, pero las pequeñas o medianas empresas me decís, oye, no, es que Pilar, yo no tengo el software, yo no tengo los datos. Ya, pero tenéis algo magnífico, que es el conocimiento de todas las personas que tenéis para saber qué es lo que les preocupa a las personas, para, para saber qué es, cómo se llaman, qué les preocupa a cada una de las personas. Entonces, para mí, la tecnología ahora mismo es un sexto sentido porque nos involucra en un mundo absolutamente diferente. ¿Cuál es el segundo desafío que tenemos ahora mismo? Pues el segundo desafío son los jóvenes. Y los jóvenes, no sé si aquí hay muchos jóvenes que nos estén escuchando, pero claro, llegan unos jóvenes a nuestras empresas que no tienen absolutamente nada que ver, absolutamente. Y yo creo que, bueno, si nos estáis escuchando, no sé la media edad, pero no tienen absolutamente que ver con los jóvenes que se han incorporado en otras generaciones. Y estos jóvenes vienen mediatizados por la tecnología. ¿Qué significa esto? Vienen unos jóvenes que buscan retos. Vienen unos jóvenes que su compromiso, que es para mí el gran reto de todas las organizaciones, porque claro, al final vuestras empresas, todos los que nos estáis escuchando, ¿qué problemas tenéis? Productividad, absentismo, rotación, mayor rotación. ¿Cómo podemos acometer estos grandes problemas? Porque claro, las empresas normalmente no han tenido esto. Las pequeñas empresas no han tenido estos problemas. ¿Cómo podemos acometer esto? Pues para mí la gran reflexión, y aquí, claro, los filósofos no tenemos respuestas, pero sí tenemos grandes preguntas, ¿no? ¿Qué significa el compromiso para los jóvenes? Pues el compromiso para los jóvenes no está ligado ni al tiempo ni al espacio. Claro, si hacemos una reflexión de lo que significa el compromiso para personas que sean de mi generación o para personas que sean los líderes de muchísimas empresas, significa que ¿quién es el mejor empleado? El mejor empleado es el que más tiempo lleva en una compañía. Fijaros la importancia que tiene eso. Porque si el mejor empleado es el que más tiempo lleva en una compañía, no significa que sea el mejor empleado, o por lo menos lo tenemos que cuestionar. Entonces, hay una parte de la filosofía que nos debe hacer acometer esos grandes desafíos que tienen los tiempos presentes. Los tiempos presentes tienen otro gran desafío que a mí me encanta, derivado de la tecnología. Hay una generación que está acostumbrada a una parte no ligada al aburrimiento. ¿Y qué significa el aburrimiento? Pues
que estamos acostumbradas a que las empresas sean las cosas siempre así. Hay varias frases que estoy segura que os van a sonar muy, muy comunes, ¿no? Donde hay patrón no manda marinero. Esto siempre se ha hecho así y funciona. ¿Os suenan esas frases? Venga, quiero el chat, que me digáis, por favor, si os suenan esas frases. Si os suenan esas frases, significa que hay una generación de líderes que están dirigiendo a una organización conforme a unos parámetros que los filósofos no juzgamos, sino cuestionamos si eso es cierto o no es cierto. Es decir, yo os lanzo un reto a todas las empresas, a todas las personas que estáis aquí. 30% de la población mundial ya es millennial. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos tenemos que preocupar por las personas, por atraer a las personas, por fidelizar a las personas, por nuestros planes de sucesión, que son importantísimos, sino que nos tenemos que preocupar por esos clientes que nos van a comprar. Y esos clientes que nos van a comprar son millennials, son absolutamente diversos y tienen una parte de características absolutamente distintas a cómo se gestionaba los negocios de la forma tradicional. Y me gustaría incidir en varios rasgos que he identificado, tanto de lo que debería ser. Ahora se habla mucho, estoy seguro, si no hablo de la inteligencia artificial, seguramente me van a reñir, pero de la inteligencia artificial, ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar aquellos rasgos del pensamiento ejecutivo que no deberían producirse y aquellos rasgos del ser humano que deberían promoverse. Y voy a empezar por este último. Hay varios rasgos ahora frente a la inteligencia artificial porque, aunque no lo sepáis, la inteligencia artificial tiene esa capacidad de análisis, tiene esa capacidad de ejecución tan rápida, tan perfecta, que en algunos momentos nos va a adelantar. Entonces, a mí me gustaría también de esta charla que hiciéramos una reflexión de cuáles son nuestras cualidades humanas, de aquellos rasgos verdaderamente humanos que van a ser los que nos hacen perdurar en las empresas. Y yo lo he sintetizado en varios rasgos, ¿no? Y el primero para mí es la capacidad de curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? La curiosidad yo lo sintetizo en dos rasgos que estoy segura que todos los que nos estáis escuchando me lo vais a saber interpretar, que es la capacidad de espabilar y de estar alerta. Y fijaros, espabilar es no conformarse con lo que nos viene dado, pero estar alerta es lo que nos vincula a nuestro reino animal, que es ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro hoy? ¿Dónde puedo innovar en mi empresa? ¿Dónde puedo aportar en mi empresa? Y la parte de espabilar, que creo que también es muy importante, porque creo que muchas organizaciones, hay muchos puestos de trabajo que pueden ser susceptibles de ser automatizados por la inteligencia artificial o por la tecnología. Y ante ello, ¿qué hacemos? Decir qué mala es la tecnología. No, ante ello hay que espabilar, hay que formarse, hay que adelantarse, hay que anticiparse
ante todo lo que puede venir. Todo esto lo podemos ver más lejos, más cerca. A mí me encantó en mi última visita a Ecuador, no me imaginaba yo, y sé que hay personas de Ecuador escuchándonos, no me imaginaba yo que Ecuador es el primer exportador de flores a Europa. Porque claro, uno piensa en Europa, yo qué sé, Holanda, tal. Y es una maravilla. Y creo que esa parte de espabilar va muy vinculada a darnos a conocer qué es lo que hacemos. El segundo rasgo para mí fundamental, y que creo que además el hecho de que yo esté aquí es por ese rasgo, es la amistad. Creo que hemos perdido esa parte de amistad, que son esos lazos que nos unen más allá del corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo. ¿Y qué significa la amistad? O sea, la amistad significa tener un conocimiento y tener las competencias adecuadas. Y quiero que todos y cada uno de vosotros penséis ahora en quiénes son vuestros amigos y en qué significa ser amigo. Amigos, al final, es un concepto que lo hemos perdido muchísimo en las empresas y que hay que volver a recuperarlo. Porque, claro, tú por un amigo, por la parte de amistad, haces todos. Y la parte de amistad no hay que confundirlo con la lealtad. La lealtad es un concepto eh, bastante negativo en las empresas. Hay que verlo en ese medio y largo plazo. Quiero que todos vosotros penséis en esos amigos que tenéis, que no significa que les mandéis un mensaje todos los días, pero en las empresas me parece importantísimo volver a vincular ese lazo que nos une. Fijaros, la amistad significa no un bien individual a corto plazo, significa un bien a medio y largo plazo. Y eso es algo que deberíamos replantearnos todas las organizaciones. El tercer rasgo para mí fundamental que hay que hacer en todas las organizaciones es pararse y pensar. Y claro, me decís, o sea, estoy segura, si hay aquí algún CEO de Pilar, ¿cómo nos vamos a parar a pensar, no? Pararse no es lo lógico de las organizaciones. Pues ahora, frente a los avances de la tecnología, antes de hacer alguna acción, es importantísimo pararse a pensar. Y hay una acción que yo os recomiendo muchísimo, muchísimo, que son esos espacios para pararse a pensar. Esos espacios para pararse a pensar son los espacios de las conversaciones, son los espacios donde surgen esos pensamientos, esas conversaciones, esas ideas de negocio que quizás no se le había ocurrido a nadie. Y esto lo enlazo con el cuarto rasgo, que es la creatividad, que es lo de la diferencia, o sea, lo diferencial. Y aquí os voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Os lo voy a contar un poco storytelling, porque no es la historia real, pero es como me gusta a mí contarlo. La historia de, para mí, lo que significa el pensamiento lateral, que significa unir dos cosas que absolutamente no tienen nada que ver. ¿Cómo surgió? Estoy segura que todos conocéis Airbnb. Airbnb surge de una necesidad, surge del pensamiento lateral. Dos chicos, parece mentira todavía el tema del género, pero surge en Estados Unidos, donde surgen todavía las grandes historias, tenían un problema que es que no podían pagar el alquiler ese mes. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? Llamar a nuestros padres, llamar a nuestros amigos, oye, hazme un bizum, hazme algo para pagar el alquiler. ¿Qué hicieron nuestros chicos? Miraron hacia afuera y hacia adentro.
Y hacia afuera, que es la mirada filosófica, hacia afuera es, ¿qué problemas hay? Pues, ¿qué problemas había en ese momento? Pues estaban en Chicago, había un congreso y había muchísimas personas que necesitaban plazas hoteleras y no tenían esas plazas hoteleras porque en su ciudad no había suficientes hoteles. ¿Qué tenían ellos? Sitio. ¿Y qué tenían además? Porque es que es la parte de innovación. ¿Qué podemos aportar? Pues claro, camas hoteleras podían estar hoteles, apartahoteles, muchísimas más cosas. Podían aportar algo que ellos sabían hacer. Uno de ellos tenía colchones inflables, por favor, en inglés, el bed, y otro de ellos sabía hacer desayunos, breakfast. En inglés lo tenemos, ¿verdad? El B and B. Esto es la maravilla. Fijaros que significó para un sector que no tenía competidores. Airbnb no tiene absolutamente ni una cama hotelera y supuso el mayor impacto en un sector que era tradicional. Para mí este es el mayor ejemplo de la innovación y para mí este es el mejor ejemplo de la creatividad. Estoy segura que o sea, que un Airbnb no lo hubiera inventado una inteligencia artificial. Con lo cual tenemos un reto enorme, todos y cada uno de los que estáis aquí, porque además aquí hay algo que siempre me encanta, ¿no? Si yo os preguntara a cada uno de vosotros cómo vais a innovar, muchos de nosotros miramos a un lado, ¿no? Oye, que innoven otros. O no, es que esto no es de mi área. No, es que esto siempre se ha hecho así. Pero necesitamos, de verdad, recuperar esa parte de la creatividad. Porque esa parte de la creatividad es realmente las human skills que necesitamos, pero lo necesitamos no por nada. Si yo fuera a contratar, pues necesito a todos y cada uno de vosotros por decir, ¿qué me vais a aportar a mi negocio, ¿no? ¿Qué me vais a hacer diferente? En el quinto lugar es la ejemplaridad. Claro, la ejemplaridad es muy difícil, ¿no? Porque ese rasgo que tenemos que tener todos, de decir, ¿cómo puedo enseñar yo a alguien? ¿Cómo puedo mostrar yo a alguien si no es a través de mi ejemplo? Si no es a través de vuestro ejemplo, jamás va a ser aprendido. Es decir, si vosotros no sois diversos, si vosotros no impulsáis a través de vuestras organizaciones lo que se dice, las políticas y los procedimientos, nada de ello va a ser cierto. Las políticas y los procedimientos ahora mismo están en juego, porque si eso, credibilidad, la autenticidad de lo que se dice está en juego a través de la ejemplaridad. Y hay tres últimos, antes de pasar al turno de preguntas, que de verdad en estos últimos 5 o 10 minutos, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría hablar que es la humildad. Y la humildad es un rasgo que no solamente de los directivos, es un rasgo de todas las personas. Porque la humildad, ¿qué significa? Al final la humildad significa en todos y cada uno, y de verdad me gustaría que me estuvierais escuchando, pero escuchar en el sentido de escucha activa. La humildad significa la capacidad de reconocer la cantidad de veces que nos equivocamos en el día a día. Y son muchísimas,
y nos equivocamos por múltiples motivos. Y además a la hora de equivocarse hay varias opciones, ¿no? La de echar balones fuera, que si hay gente de Argentina, no vamos a mencionar a grandes jugadores, ¿no? Pero no hay que echar balones fuera, hay que asumir perfectísimamente los errores y hay que asumirlo con esa parte de humildad. Con la parte de humildad te duele muchísimo, ¿no? Porque claro, delante de un equipo, cuando algo no sale, siempre hay un responsable, siempre, siempre. Y no, es que, claro, hay muchísimas circunstancias, ¿no? Es que hay un apagón, no es que viene Trump o 500.000 motivos. Siempre encontramos excusas, siempre encontramos excusas. La humildad del líder para mí es, me he equivocado en primera persona, me he equivocado y además eso lo cuenta y lo demuestra. Y eso es para mí una parte esencial de cómo debemos volver a recuperar el compromiso y el sentir de todas las empresas. Los dos últimos es la capacidad de mirar de raíz las cosas y la capacidad de mirar desde arriba. Y aquí os pongo un ejemplo súper rápido. Todos yo creo que los que estáis aquí atendiendo a la conferencia habéis viajado en avión. Y cuando uno ve una ciudad desde el coche o desde cualquier medio de transporte, que la ve desde abajo, que la ve desde raíz, es diferente de cuando uno coge un avión y la ve desde arriba, ¿no? La circunstancia es diferente, la sensación de ciudad es diferente. Y yo os pregunto, ¿cuál es la verdadera razón o la verdadera forma de ser de una ciudad? Pues tenemos que verla. Y un líder realmente tiene que jugar en esas dos categorías. Tiene que ser capaz de gestionar desde la raíz y de gestionar desde arriba. Es fundamental, porque si no tiene esa visión desde arriba y si no tiene esa visión desde abajo, a mí hay una experiencia, para los que estéis desde Perú, a mí me dijeron que hasta que no viajara en combi no sería una auténtica peruana, que todavía no he viajado, pero todavía me queda una vez de ir. Em, pero claro, al final, ¿qué es viajar desde la raíz? Es viajar desde ese sentir, desde esa parte de pertenencia, desde esa parte de saber cómo son las cosas, pero también lo tenemos que combinar con esa parte de arriba. Entonces, para mí la parte de raíz es fundamental. Y el último, ya acabo para dejaros esta parte que me gustaría de verdad que intervinierais, que me dijerais, es la parte de la voluntad. ¿Y la voluntad qué significa? Que si no hay una dirección, que si no hay una parte de impulso firme hacia dónde se quiere ir, desde luego no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y me encuentro muchísimas personas dirigiendo compañías. El otro día me dio muchísima pena, pero estuve con un gran directivo que me dijo, mira, Pilar, a mí me queda un año para jubilarme. Dice, con lo cual, a mí lo que me vayas a contar pues estará muy bien, ¿no? Lo que vayas a hacer, pero yo ya estoy pensando en mi jubilación. ¿Sabéis lo que es eso? Pensar en el fin individual. Cada una de las personas que esté trabajando de verdad en una empresa, es que tienen que estar trabajando, tienen que estar pensando en un fin no más allá, o sea, muchísimo más allá de un fin individual. Hay que pensar en ese fin social, en ese fin colectivo. Para mí, por acabar, ¿cuáles serían los grandes retos? Absolutamente, absolutamente, los jóvenes,
Los jóvenes creo que tenemos un gran desafío en las empresas porque su concepto de compromiso no significa nuestro concepto de compromiso. Creo que además la capa directiva está muy alejada del día a día de los jóvenes, con lo cual hay que incorporar muchísimo a jóvenes en nuestros consejos de administración. Y, y porque además esa parte de reto que nos plantean, desde luego, si los tenemos enganchados, si lo tenemos enganchados con esa parte, enamorados con esa parte de proyecto, van a estar con nosotros. Si no, va a ser muy difícil. Tenemos en muchos países una pirámide poblacional muy preocupante, con lo cual los planes de sucesión, quién se va a hacer cargo de nuestras empresas, es un problema que tenemos encima de la mesa. Así que acabo para el turno de preguntas con una frase de Séneca, como no podía ser de otra forma, que me encanta, que es: no hay viento favorable para el que no sabe dónde dirigirse. Con lo cual, no busquemos tanto recetas como un destino común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, hay algunos comentarios en el chat. Voy a tratar de adaptarlos y hacerte algunas preguntas relacionadas con ellos, ¿no? Mauricio, me parece que era el que decía, los algoritmos tienen un interés, creo que como contraposición a lo que es el interés común, ¿no? Es decir, yo creo que lo que diferencia al ser humano de los algoritmos seguramente es que hay en los algoritmos un interés particular. Netflix, en el ejemplo que has puesto, tiene un interés particular, que es que vuelvas a estar con ellos, y cuando uno se interrelaciona, lo que tiene que encontrarse es un bien común o un interés general, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, y después te paso a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, te lanzo 2 o 3 y después, si hay tiempo, volvemos sobre otras. Otra Perfecto. que pregunta sobre cuál crees que es el principal detractor del liderazgo humanista, cuál es el detractor, y, y aquí hablan también de algo que has mencionado, que es la confianza, ¿no? Que la has relacionado con la amistad, que es uno de los que está sometida a muchas presiones, ¿no? Abordamos esos 3 puntos y después atacamos alguno de los otros que están llegando. Muchas gracias a todos por participar y recordad que estamos con una filósofa y por lo tanto son importantes las preguntas y la conversación. Gracias, Jorge. Vamos a ver, yo creo que parte de los desafíos están o sea, quiero decir, en cómo abordamos estos grandes retos que tenemos en las organizaciones, ¿no? Cómo atraer al talento, cómo fidelizar al talento, cómo conseguir que ese liderazgo atraiga a las personas. Pues cómo conseguir que ese liderazgo atraiga a las personas, hay una parte de sensibilización que es fundamental. Es decir, los líderes de las organizaciones no entienden en absoluto, pero creo que en absoluto, cómo es el compromiso de los jóvenes. Creo que es en absoluto, o sea, que les consideran que no tienen compromiso, que no tienen esas ganas, que cuando ellos eran jóvenes. Y aquí la base es pensar que no se tiene que mirar al pasado. Porque claro, si nosotros miramos al pasado, yo he trabajado 45 horas, yo he trabajado no sé qué, y entonces ahora tengo eso para reflexionar, que ahora viene una generación absolutamente diferente, absolutamente diferente. Y uno de los grandes, creo que stoppers que tienen todos los grandes líderes es que miran más al pasado que al presente y al futuro. Y además, bueno, aprovecho para recomendar un libro absolutamente maravilloso, que es de un físico, de Carlo Rovelli,
que dice al final ¿por qué no recordamos el futuro y recordamos el pasado? Es que nos basamos demasiado, yo creo, los líderes en el pasado. Dejemos de pensar en el pasado. Pensemos en el presente y en el futuro, pero sobre todo en el presente. Hay un otro gran amigo mío que dice, el presente es un gran regalo. Centrémonos en el presente. Y además hay otra gran incógnita en todo esto, que es la parte de la incertidumbre. Como no sabemos más o menos por dónde van los tiros, centrémonos en el presente. Liderar en base en el pasado me parece un enorme y gran error. Y no significa que no debamos aprender del legado que tenemos. Claro que sí, es importantísimo, pero que eso no nos condicione. Porque claro, no, frases que me han dicho a mí siempre, ¿no? No, Pilar, es que esto siempre se ha hecho así. Que esto siempre se ha hecho así y yo contesto, ¿y por qué no hacerlo de otra manera? Rodéate de personas que se pregunten por qué no hacer de otra manera las cosas. Pilar, liderazgo humanista que se nos ha quedado pendiente. ¿Cómo crees tú cuáles son, aquí pone detractores, entiendo, las mayores dificultades o obstáculos para el liderazgo humanista? Liderazgo humanista ahora mismo en las organizaciones está o parece enfrentado al liderazgo tecnológico. Y eso es un gran error, porque el liderazgo humanista significa simplemente el preguntarse el para qué. Y el para qué implementamos ciertas cosas. Implementamos ciertas cosas para clientes, para empleados, para todo. Y esa es la base del liderazgo humanista. Simplemente el liderazgo humanista está un poco en contra del liderazgo ejecutivo. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando son liderazgo ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, ¿qué significa? Ejecutar sin cuestionar. Y hace falta cuestionarse. Y viene una generación absolutamente maravillosa que se cuestiona todo. Pero hay que poner cierto equilibrio. Pero mi generación se ha cuestionado. Y el liderazgo humanista significa cuestionarse, significa esa parte de el territorio de pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, en qué territorio nos tenemos que mover. Y en ese territorio, insisto, nos tenemos que mover no solamente por una parte de nuestros empleados, sino porque, vuelvo a insistir, el 30% de la población es millennial ya, o sea, los que nos van a comprar son estos clientes jóvenes que se cuestionan, que tienen una forma de acceder. Me hace mucha gracia cuando hablamos con muchos clientes, me dicen, no, es que nuestra parte de redes sociales, en LinkedIn o en nuestra web, pues si en vuestra web no os conoce nadie. En LinkedIn tenéis una parte, ¿dónde consumen ahora la gente joven? Pues consumo por TikTok, consumen por Instagram. ¿Te gusta o no te gusta? Claro, los filósofos no nos cuestionamos si eso es bueno o es malo. Lo que hacemos es decir, bueno, si la gente está por ahí, desde luego lo que hay que hacer es tener una buena presencia por ahí. No, no ya saber si es bueno o es malo. Mm. Hoy hay otra pregunta por aquí que me ha resultado curiosa y seguramente con una respuesta un tanto polémica quizás, ¿no? ¿Cómo afecta en la matriz de valores empresariales el influjo de la religión musulmana allí en Europa? Pues siempre con muchísimo respeto. O sea, yo creo que al final aquí, en todos los países, hemos aprendido en todos los países que los temas de diversidad a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel mm, generacional, a nivel de género, son importantísimos, pero no por una parte de buenismo. Es que esto no va de buenismo.
es que si tú quieres atraer a los mejores profesionales, quieres fidelizar a los mejores profesionales y quieres que luego vuelvan los mejores profesionales, tienes que tener esa parte de sensibilidad. Em, yo he tenido muchísimas experiencias, ¿no? En todos los temas, ¿no? En discapacidad de género, generacional, en todos los temas. Pero os voy a contar una anécdota de los temas de temas relacionados con la comida, ¿no? De temas relacionados con ciertos temas que, bueno, pues yo a lo mejor no estoy a favor de este tema, temas a favor religiosos sí o no, pero siempre para mí, siempre, siempre tiene que haber una base de respeto, siempre, de respeto, pero de respeto mirando, porque una empresa tiene que mirar, o sea, quiero decir, tiene que mirar por sus intereses, pero tiene que mirar también por la parte relacional y por la parte de entender a la persona en su concepto como ser humano. Y yo creo que esto, Jorge, tú y yo que somos más mayores, que hemos vivido en las empresas muchísimo tiempo, creo que esto se ha perdido. O sea, se ha perdido, se vuelve a recuperar de entender a las personas como son en su esencia, independientemente de todo lo que tengan a su alrededor. Pilar, otra pregunta. Mauricio nos pregunta, ¿cómo promover en los más jóvenes, cuyo entorno está configurado con inmediatez, información, desinformación, la posibilidad de tener la emoción, dice, de indagar, descubrir, reflexionar y dirigir el pensamiento hacia el humanismo y la búsqueda de la sabiduría del vivir? Eso teniendo un storytelling como compañía atractivo, o sea, teniendo un propósito. Cuando tú enganchas a alguien, ¿por qué le enganchas? Le enganchas a un joven, ¿por qué va a ir a trabajar contigo? Va a ir a trabajar contigo porque tienes un propósito, porque tienes una historia tipo Netflix, perdonadme el tema de Netflix, pero bueno, de cualquier plataforma, ¿no? Tienes una peli corta que le atrae para entrar. Entonces, eso yo creo que todavía muchas empresas no se han dado cuenta, que tienen que tener una peli corta de decir, quiero entrar ahí, porque ya lo de las Best Place to Work, lo de las tal, está muy bien, pero a los jóvenes no les mueve lo mismo que a nuestra generación. Bueno, son y 58. Supongo que tenemos que despedir ya. Antes de ceder la palabra a la presidente y al resto del equipo directivo de FIDAC, gracias, Pilar, por tus reflexiones, por ese condensación de los 8 aspectos donde deberíamos centrarnos, y lo importante no es saberlos, sino ponerlos en práctica, ¿no? Así que eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿eh? Y no es tarea fácil. Gracias, y paso y cedo, como dirían los americanos, the floor a FIDAC en Brasil. Vale, muchísimas gracias, Jorge, Pilar, por acompañarnos en la tarde de hoy. Realmente ha sido una disertación muy interesante, un tema diferente, ¿verdad, Freddy? Un tema distinto para nuestra audiencia. Agradecemos el compromiso y la conexión de quienes nos acompañaron en la tarde de hoy. Para FIDAT, estos espacios y estos temas pues, son bien importantes de traer sobre la mesa, porque son temas pues, que combinan muchas cosas, y me encanta que la audiencia que tuvimos hoy también tuvo temas de distintas generaciones, lo cual me parece muy interesante, porque temas como estos de filosofía, Pilar, quizás son temas conocidos para ciertas generaciones y no tantos para otras, y ver gente joven conectada, eso es bien, bien interesante, Freddy. Así mismo, Ileana, y esto forma parte también, como decíamos, de la alianza que la FIDAC mantiene con Fundipe, así que estamos muy agradecidos con Jorge, con Pilar. Y bueno, está llegando el mes de mayo también, y dentro de este espacio
de poder compartir actualizaciones, conocimientos. Le invitamos a poder acompañarnos todos los miércoles del mes de mayo. Tenemos una programación muy interesante, una ronda de paneles donde van a estar representados más de 10 países, donde estaremos conversando sobre temas de actualidad en lo que tiene que ver con la cuestión del talento humano. Así que bueno, próximo miércoles a la 1 p.m. Panamá, la cita es aquí, nuevamente por esta red. Y por último, agradecer a BRH Brasil, que hoy nos está permitiendo disfrutar de ustedes acá con toda la tecnología. Estamos conectados, muy felices también de compartir este espacio. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Antes de irnos, por Hola. favor, enciendan sus cámaras, Jorge, Pilar, todos, para ver si logramos tomar una fotografía con toda esta audiencia maravillosa que tenemos. Buen punto, casi me olvidé la foto. Hay que retratar esto tan O- bonito. Habrá que decir obrigado, ya que están... Obrigado. 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 Por eso están encendidas las cámaras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí lo Un podemos abrazo muy localizar. fuerte y buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias a todos. Adiós, gracias a ustedes. Bye. Chao. Bye. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Feliz tarde.